Hemos visto entonces la relevancia del tema del transporte en nuestro país. Hemos invitado al señor Juan José Arrué. Él es un sociólogo especializado en temas urbanos, que ha estudiado en la Universidad Católica y que tiene un diploma de urbanismo dado por la Universidad del Colegio de Londres. Y es miembro de la consultora Limonta. Y le queremos entonces preguntar, señor, ¿dónde falla nuestro país sistemáticamente desde demasiado tiempo para mejorar las condiciones de transporte en ciudades y carreteras? Mejorar quiere decir que sean más seguras y que no le roben tanto tiempo a la vida de muchísimos compatriotas. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, el tema de los problemas de movilidad y transporte, digamos, atañen a distintas entidades, ¿no? y en distintos niveles de gobierno o ámbitos de gobierno, ¿no? Un principal tema es que no existe, digamos, en el ámbito nacional una política clara acerca de hacia dónde deben ir las ciudades y qué rol cumple el transporte y la movilidad dentro de ellas, ¿no? ¿Una autoridad única? Por un lado es el tema que está en discusión, ¿no? Es el tema de la Autoridad de Transporte y Tránsito, ¿no? Que dicho sea de paso, estaría reuniendo competencias distintas, unas que tienen que ver con transporte y otras con gestión del tránsito, ¿no? Pero otro tema es hablar de política nacional, en el sentido de que es algo que va mucho más allá que crear una autoridad específica dentro de una ciudad, ¿no? Estamos hablando de establecer, digamos, una visión, indicadores, ¿no? Es decir, definir una serie de lineamientos y medidas con las cuales se pueden mejorar aspectos como la seguridad, ¿no? Es quizá una de las cosas más importantes, si no la más importante, obviamente, el tema de la seguridad vial, pero hay otra serie de temas que también resultan problemáticos o, digamos, se ven perjudicados por no contar con adecuadas políticas de movilidad y transporte, ¿no? Como reducciones en el PBI, ¿no? Problemas en general para el crecimiento económico, y entre otros problemas como el acceso en general de la población a los principales servicios en las ciudades, ¿no? Usted ha mencionado el PBI. De vez en cuando uno lee cifras sobre el porcentaje del PBI que se pierde por el tiempo que las personas pasan horas hombre, ¿no? Horas hombres. Puesto que en el caso de Lima tenemos personas que pasan 6 horas entre ir y volver a su centro de trabajo. 6 horas es una cuarta parte del día. Sí, es lamentable. De hecho, no hay aún, digamos, existen varias cifras, como lo has mencionado, ¿no? De hecho, hay unas que para toda la nación hablan de alrededor de los 20.000 millones de dólares anuales, que es un punto del PBI. Es algo totalmente alto, ¿no? Si lo comparamos con el total del PBI. Después hay cifras que datan ya de bastantes años atrás, ¿no? Que algunos estudios que se hicieron también en la ciudad de Lima, ¿no? Sin embargo, no son homogéneas, digamos, todas las cifras que se votan. Porque te dicen siempre que Lima no tiene tantos autos comparando con otras capitales latinoamericanas. De hecho, Lima ya debe estar cercano a los 150 vehículos por cada 1000 personas, más o menos, si hablamos de tenencia. ¿1,5 millones de autos? ¿Cuántos? En otras ciudades latinoamericanas puede estar incluso alrededor de las 500, ¿no? O sea, si lo vemos por el lado de la tenencia de automóvil, no es como altísima, digamos. Vino a explicarnos un experto italiano que la diferencia entre Roma y Lima pues era sideral, y en Roma no se maneja muy bien tampoco, pero había pues el tráfico fluido. Sí, claro. O sea, yo vivo en Londres, ¿no? Justo mencionabas, yo estudié una maestría. He estado en muchas ciudades europeas, en ciudades canadienses y... No tienes una Javier Prado ahí atorada. No tienes una Javier Prado. También había muchas políticas de desarrollar vialidad, bastante vialidad dentro de las ciudades, apuntando, digamos, a una serie de autopistas urbanas que hoy en día es algo que no se considera como una solución adecuada para los problemas de movilidad en las ciudades. Sin embargo, no tienen los problemas que tenemos nosotros, y es porque cuentan con centrales de control de tránsito, los semáforos se encuentran sincronizados, ¿no? Hay mejor diseño de las intersecciones, etc. ¿Por qué no habiendo tantos autos tenemos este tráfico? Justamente por lo que te menciono, ¿no? O sea, tenemos errores serios en materia de diseño geométrico vial. Hay errores en el diseño de las intersecciones. Señales incongruentes, digamos, con la normativa, que no tienen, colocadas en lugares donde no deberían estar colocados. Ciclos semafóricos. Entonces, ¿por qué esta es doble? ¿Por qué hay 8 calles seguidas para el mismo sentido? Sí, no, eso es una locura, que además creo que corresponde, por lo menos en determinados distritos, a que hay señores que no quieren
que por su calle pase mucho auto, entonces se le cambia el sentido. Ese mismo experto italiano nos decía que podía bajar y calcular en 1/3 del tiempo de tráfico solamente si la gente manejase bien. Decía que era impresionante lo mal que se manejaba, se adelantaba por la derecha, se cerraba. Yo también he escuchado algunas cifras más o menos semejantes, por ahí recuerdo una que decía que planteando correcciones en las intersecciones podríamos incluso mejorar en un 40% la fluidez en el tránsito, ¿no? Que creo que va más o menos coherente con lo que me mencionas. Desastrosos, ¿no? Sí, o sea, no están necesariamente, no están coordinados, o sea, es decir, no están coordinados a través de una central. La ola verde. Es que incluso la ola verde muchas veces opera simplemente para, digamos, una vía, ¿no? Y no está integrada con el resto de vías de la ciudad. Y cuando tenemos una ciudad, una trama urbana, pensando en una trama urbana, estamos hablando de vías que están todas conectadas. Lo que haces en una afecta en la otra, ¿no? Hemos llegado a una intersección del tiempo en RPP. Vamos a una pausa y retomamos ordenadamente nuestra circulación. Regresamos a nuestra entrevista con el señor Arrué, especialista en transporte. Y yo quería preguntarle, nos ha hablado sobre las cosas que se pueden hacer entre tanto, pero a mediano plazo, y habían fechas que vienen siendo postergadas, estamos contando para Lima y Callao con nuevas líneas de metro. ¿Qué impacto van a tener para reducir las congestiones en nuestra capital y en nuestro primer puerto, que esperemos estén ambos bajo una autoridad única? Claro, el caso de las líneas de metro son importantes para la ciudad, ¿no? Pensando obviamente en los viajes, principalmente, ¿no? En los viajes largos que realiza la gente en la ciudad de Lima. Lima y Callao hacen alrededor de 10 millones de habitantes, y el área metropolitana, el espacio, ¿no? Es un espacio bastante grande, ¿no? Si se le compara con varias otras ciudades latinoamericanas. Y en ese sentido es importante contar con una red, pero no solamente las líneas de metro, sino con sistemas de transporte en buses, ¿no? O sea, por el estilo del metropolitano, lo ideal sería contar con más rutas tipo Bus Rapid Transit, ¿no? Que es el tipo, digamos, de bus del metropolitano, pero también, entre tanto, ir contando con mejores corredores complementarios, ¿no? O sea, es decir, no simplemente hacer más corredores del tipo de los que están operando en la Javier Prado, en Arequipa, en otras vías de la ciudad, sino mejores, ¿no? Mejores pensando en la velocidad que tienen que alcanzar, quizás con algún tipo de segregación en las vías, ¿no? Y con, obviamente, medidas que lo vayan acompañando, ¿no? Que tienen que ver con medidas de gestión del tránsito. Un problema serio también con las revisiones técnicas, ¿no? Porque debe haber, no sé, una cantidad de carros gigantesca que no debería estar circulando. También, y también recordemos... modelos, no sé, parece que tú eras en Cuba, pues ves carros de los años 50 que están destrozados. Y también, por la calle. Y también hay que considerar que esto no solamente, digamos, afecta, digamos, en la dinámica de los viajes y el tráfico que podrían generar, etcétera, por un carro malogrado, sino que tiene impactos en la seguridad, tanto en la seguridad vial como en la salud de la gente, ¿no? Sí, sí, o sea, digamos, por el tipo de emisiones contaminantes y las implicancias que tiene, por ejemplo, infecciones respiratorias agudas, que son causa de muerte especialmente de niños, ¿no? Y personas adultos mayores. Me comentaban que el parque automotor aquí, los autos nunca lo dan de baja. Nunca. Entonces tú ves autos de los años muy antiguos, de los 60. Y los mandan a provincias, además. Los Gilmas de la época, y terminan en provincias siempre. Y ese es otro problema. Hablamos mucho del problema del tránsito en Lima, y en las ciudades más importantes del país se está volviendo... Yo ya no sé si peor, ¿no? He estado en Arequipa y es una cosa insoportable. La cantidad de autos, además, en ciudades que no necesariamente están diseñadas para esa carga vehicular, ni siquiera sus avenidas, sus calles, ¿no? Claro, y que no cuentan, digamos, con alguna alternativa de calidad en materia, digamos, de transporte público, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y no solamente automóviles, sino, por ejemplo, la ciudad de Iquitos, ¿no? Y en varias otras ciudades la cantidad de mototaxis, ¿no? Mototaxis y motos en general, ¿no? Motos de uso privado. Solo suena, ¿no? Claro, contaminación sonora, contaminación ambiental en general, ¿no? Entonces no tenemos ni siquiera, si no lo tenemos para Lima,
podemos suponer que este caos se replica en las ciudades más importantes y en qué momento lo paramos? Porque sospecho que mientras más avance el caos, más difícil es ordenarlo, ¿no? Claro, y bueno, de todas maneras sí hay que tomar en cuenta que hay obviamente particularidades, ¿no? En cada región, particularidades en cada ciudad, no todas llegan a tener exactamente los mismos problemas. Sí hay problemas semejantes, ¿no? O lo que se replica la informalidad, ¿no? Se replica la informalidad, la carencia de sistemas de calidad de transporte público, la ausencia de medidas que gestionen de una mejor manera los viajes en automóvil, ¿no? Los viajes en automóvil que van creciendo, ¿no? año tras año. ¿Cuántos autos tiene Lima ahora mismo? El parque automotor supera el 1.000.000 de vehículos, pero no puedo darte exactamente la cifra, no recuerdo. Estamos llamando 1.000.000. Estamos en más de 1.000.000, sí. ¿Se está incrementando a razón de 80.000 al mes, 100.000 al mes? Podría ser más o menos la cifra. No te puedo dar tampoco la cifra. En el momento del boom llegó a ser 100 y tantos mil, ¿no? O sea, es impresionante. Nos estamos llenando cada vez más de autos. Sí, ahora... Y no salen por el otro lado. Ahora, el problema es también algo que de hecho lo conversábamos, ¿no? Hay ciudades que tienen muchos más automóviles que la nuestra, ¿no? Y sin embargo no padecen de los mismos problemas. Están diseñadas para ello, ¿no? Y es porque, claro, tienen medidas adecuadas de gestión del tránsito, ¿no? Que Santiago, sigue muy lejos, ¿no? Santiago, sí, sin duda. Funciona bastante razonable. Funciona bastante bien. De hecho, recuerdo que hubo una anécdota de un especialista mexicano, creo que estaba viniendo a una entrevista en la radio y nunca llegó porque quedó atrapado en el tráfico y él decía que ni siquiera en México DF, la Ciudad de México había visto el tráfico que teníamos en esta ciudad. Director que te comenten que es el único país del mundo donde los autos nuevos tienen impuestos. 3 años. 3 años de los autos viejos, no. Que es y donde la gasolina donde la gasolina menos contaminante es la más cara. La más cara es la 97, al revés, claro, la que más impuestos tiene. Así es. Sí, Señor Arrué, como buen sociólogo, usted ha hablado hasta ahora del punto de vista racional, lo que se debe hacer para que la razón prime sobre la barbarie. Pero hay un aspecto que no estamos considerando, que es el miedo al gendarme, el miedo a la sanción. Lamentablemente, sin eso no funciona nada. Y la prueba es ver a los automovilistas que pasan de Tacna a Arica. Cambian súbitamente con la frontera porque saben que ahí hay sanciones inevitables. ¿Cuál es el rol que juega? Me ha pasado. Yo he pasado de Tacna a Arica y se volvió una señorita cuando llegó a Arica. Y en Tacna era un troglodita. El taxista es impresionante. Entonces, el miedo a la sanción, señor, ¿qué está faltándonos eso? Sí, o sea, de todas maneras es un componente, ¿no? De hecho, cuando pensamos en mejorar, digamos, las condiciones de viajes en una ciudad, mejorar la movilidad del transporte, estamos hablando de temas, los que he mencionado, ¿no? Temas de gestión del tránsito, mejorar los sistemas de transporte, diseño vial, aspectos de infraestructura, pero también están otros temas que son, por ejemplo, educación, fiscalización, sanción, ¿no? De hecho, es un elemento importante, ¿no? Para lo cual también es necesario tener reglas claras, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Si bien hay mucha transgresión, ¿no? Digamos, al reglamento, por ejemplo, de tránsito, también el reglamento de tránsito tiene vacíos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre con los ciclistas? ¿Por dónde debe circular un ciclista? ¿Por la vereda? ¿Por los carriles de vehículos motorizados? ¿Por el primer carril? ¿Por el segundo carril? ¿Se debe comportar como un vehículo motorizado? No. Entonces, también hay bastante desinformación acerca de cómo te debes comportar. Con lo cual, no quiero, digamos, excusar a la gente claramente que comete infracciones, lo cual está mal, ¿no? Recorro la avenida Arequipa, es que hay colectivos, se dice que 40.000 colectivos en Lima, que son ilegales, no pagan impuestos, no están registrados, no tienen seguros, hacen competencia ilegal a los buses de la famosa reforma y a los taxis legales y no les pasa nada. Esa es la realidad. Mientras no haya control y sanciones, verdaderamente no se mejorará. Claro. Estaciones de colectivos en plena avenida Arequipa. Claro, y eso te lleva, digamos, a pensar en la importancia que realmente tienen autoridades como la policía, ¿no? La policía de tránsito, ¿no? Que es aquella responsable de justamente... Policía, mujeres policías dirigiendo, están al lado del semáforo. Es que no deberían estar ahí. En ningún lugar del mundo. No tiene ningún sentido. Tráfico. El mensaje es que el semáforo no sirve para nada, ¿no? Y que la luz da lo mismo. Ahora, para la pregunta de Aldo, miré así rapidito, el comercio tiene los datos, ¿no? Ha subido 6% respecto al año del 2017 al 2016. Se vendieron 179.000 vehículos. Hay más de 2.600.000 autos en el Perú, cuya edad promedio son 13 años. O sea, eso es... No, y hay una saludable recuperación de la venta de autos porque, no sé si han visto gestión hoy día, sí, que está muy bien porque hay una recuperación económica, pero ¿dónde van a ir todos esos autos? Sí. Claro, sí. Se calcula que un individuo cada 11 personas cada
por cada auto en el Perú. Esa es más o menos la... Claro, y lo interesante es que tú decías que muchos autos van a parar a provincias, ¿no? Y digamos, básicamente ocurre lo que ha pasado en Perú, ¿no? Que Perú ha sido un país que ha recibido la chatarra de otros países, ¿no? Lo mismo se replica... Algunas ciudades de provincia parecen Cuba. Señor Juan José Arrué, muchas gracias por sus explicaciones. Esperemos que el foro de RPP, que tiene lugar pasado mañana, contribuya para diseñar y generar consensos en torno a lo que debemos hacer para tener un país que sea transitable. Muchas gracias y buenos días. Pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.